Creadores de Posibilidades, un espacio donde exploraremos las claves del emprendimiento desde el bienestar personal. Descubre herramientas, historias de éxito, aprendizajes de los fracasos y los eventos que impulsan a los emprendedores a soñar en grande. Inspírate y construye tu propia posibilidad. Te quedas con Saraí Pita. Bienvenidos. Comenzar una tarde, una mañana o una noche platicando de seres tan especiales como son los animalitos, a mí me encanta. Ya saben que yo tengo ese lado donde creo que pues trascendemos y quizá en algún punto nos convertimos en un animalito. No lo sé, pero creo que alguien que se dedica al cuidado de esta especie o de las diversas especies de animales, pues tiene un corazón muy grande y una magia muy especial. Y seguro que sí es así, porque las 2 ocasiones que he tenido oportunidad de coincidir, le considero a alguien con una gran calidad humana. Hoy nos acompaña en Creadores de Posibilidades el médico veterinario zootecnista Julio César Medina Ávila, director del Zoológico de Morelia. Un aplauso fuerte, creadores. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad, y de verdad, qué bonita introducción sobre mi persona. Te lo agradezco muchísimo. Es que yo sí soy bien animalista. Bien animalista. Y ya ves que cuando uno está chiquillo, de repente dice, yo cuando sea grande quiero ser tal cosa, ¿no? Sí. Entonces yo que vengo de Tacámbaro, Michoacán, de un pueblito, a mí me gustaban mucho los animales, pero creía que era una labor súper fuerte, ¿no? Como ruda. Y además, como que no pensaba en los doctores como tal, más bien pensaba, ¿cómo se atreve alguien a atender un animalito que no le sabe decir qué le duele, qué tiene? Entonces, por eso creo que tienes que tener un lado muy despierto, mucho más allá de lo físico y de los conocimientos. Y cuéntame un poquito tú, de niño, ¿cómo eras? Inquieto, bastante inquieto. Bueno, ahí está un par de anécdotas ahí. Ajá. Pero inquieto, era un niño... obviamente de esos niños que si veías que no estaba haciendo es porque estaba, o callado es porque estaba haciendo algo. ¿Qué está haciendo Julio? Ajá, que no hace ruido? Sí, o si estaba sentado sin hacer nada es porque estaba enfermo. ¿A poco? Sí. ¿Eres de La Piedad? Soy de La Piedad. ¿Exactamente de La Piedad o de algún municipio cerca? Ah, de La Piedad. Mi mamá es de ahí de un ranchito cerquita de La Piedad, Taquiscuareo. Mi papá es de Culiacán. ¿A poco? Mi familia paterna son de Culiacán y Culichis. Uh-huh, ajá. uh-huh. Entonces mi mamá es ahí de un pueblito, ahí de Taquiscuareo, la finca le dicen ahí, cerquita de La Piedad. Y pues bueno, yo ya nací y crecí y me vine a estudiar a Morelia. Pero te veías de niño, o sea, ¿tú eres de esos niños que decían, yo quiero ser veterinario, o no? ¿Alguien más en tu familia fue veterinario? ¿De dónde te salió eso? Fíjate que hace poquito en la chamba nos pusieron un video y nos pidieron fotos de niño. Uh-huh. Y resulta que en esas fotos siempre salgo con botas y con sombrero. Ajá. ¿No? Entonces ya pintaba el muchacho, ¿no? Ajá. Pero no me veía como veterinario. Uh-huh. Debo de ser muy sincero. Sí. Cuando estaba en la secundaria, yo tengo un tío, hermano de mi papá, mi tío Rafa, que es ingeniero industrial. Uh-huh. Entonces en la secundaria yo quería ser ingeniero industrial. Sí. Pero a la vez otro hermano de mi papá tenía granja y tenía cerdos y tenía caballos y tenía gallinas y todo. Uh-huh. Y me encantaba pasármela ahí. Okay. Entonces todavía no tenía esa identidad de qué quería hacer. Sí. Hasta la prepa. Ya. Y debo confesar que estuve en biomédicas ahí en la prepa, que estuve en La Piedad. Uh-huh. Y quería ser médico humano. Ok. Ajá. Quería ser médico humano, no que haya reprobado, no pasé, no, sino que me decía en ese momento, mi tío, no, pues es que puedes ser ingeniero industrial y hacer cosas con los animales. Uh-huh. Ok, como que no, pues como, pues de carga, de jaulas y diseñar cosas para ellos. Uh-huh. Ah, ok. Y me decía mi otro tío, me decía, hijo, animales toda la vida va a haber. Y para bien o para mal, el humano siempre vamos a depender de esa proteína. Uh-huh. Entonces, pues de veterinario aquí en La Piedad, pues está el futuro. Sí, claro, porcícola, ¿no? Y aparte. Exactamente. Sí. Exacto. Entonces, oye, ¿y había los recursos? ¿Tus papás te podían ayudar? ¿Tú eras ese niño que podías decir, quiero estudiar esto, y había el apoyo? ¿O cómo fue tu historia? Híjole, mi mamá es maestra de secundaria, ya retirada. Uh-huh. Mi papá era trailero, era operador de trailer, era chofer de trailer. Y cuando quise estudiar, porque mi papá siempre decía,
pues échales ganas. Siempre los papás queremos que nuestros hijos sean mejores, ¿no? O ayudarlos a superar, que no superen. Creo que esa es la tarea de un papá, ¿no? Sí, cierto. Entonces, mi papá siempre decía, yo no pude estudiar. No me entró en la escuela. Él estudió nada más la primaria. Sí. Y empujones, ¿no? Sí. Jalones de orejas, como decían. Sí. Entonces, y se puso a trabajar. Mi mamá, aunque también era campesina, mi abuelo era campesino, ya cuando se vinieron a la ciudad ya estudiaron, pero mi mamá siempre, porque ella es profesionista, fuera siempre impulsó a mí y a mis hermanos, somos 3. Entonces siempre nos impulsó a estudiar algo. Entonces siempre decía donde tú quieras y como tú quieras, a ver cómo le hacemos. ¿Y qué crees? A los meses de que yo me vine a estudiar fallece mi papá. Wow. En un accidente. Y yo le vi alas a mi vida profesional en ese momento. Pero ¿eres hijo único? No, somos 3, soy el hijo mayor. Ok, no, pues hijo mayor. Ya sé, pero ahora más compromiso económico, porque ahora tu mamá con los 3, solita. Sí. ¿Y qué hiciste? Híjole, estaba mi hermana justo entrando también a la universidad. Yo también, entonces, pues yo dije, no, pues se acabó. Me regreso a la Piedad. Pero esos 2 tíos que de un principio me orientaron o algo, o me impulsaron, volvieron a decir lo mismo. Quédese allá, pégale de acá, no se preocupe y vamos a apoyar. Wow. Entonces, la verdad es que tengo que decir que mi madre se rifó. Mi mamá con mis hermanos y conmigo, pues somos 3, el más pequeño, pues ahorita ya no, ya tiene, le hago 10 años, sí. Yo tengo 45, él tiene ahorita 35, en ese entonces cuando murió mi papá, él tenía 10 años. Sí. Entonces, pues bueno, como pudo nos sacó adelante. Los 3 tenemos profesión. Maravilloso. Entonces, Oye, pero tú te enfocaste mucho, o sea, te viniste aquí a Morelia, estudiaste aquí en la Universidad Michoacana, pero te enfocaste mucho en la investigación. También, mucho. De hecho, estando estudiando, cuando pasa ese episodio, yo empiezo a trabajar. Ok. Empiezo a trabajar, estuve buscando varios trabajos más enfocados a lo que estaba haciendo. Y bueno, uno que es creyente, yo que soy creyente, digo que Dios aprieta pero no ahorca, ¿no? Sí. Entonces, inmediatamente un año después, ando batallando en algunos trabajos con una creadora de bulldogs. O sea, siempre enfocado en tu gira. En tu giro, perdón. Ajá. Exacto. Entonces, luego me topo con una persona que hasta la fecha le estoy muy agradecido, que luego me dijo, ¿sabes qué? Yo ocupo un ayudante. ¿Qué te parece si desde ahorita te voy enfocando a que seas mi tesista y ocupo un ayudante y en un proyecto de investigación que tengo yo del lago de Pátzcuaro y de los ecosistemas lacustres, está una beca? ¿Cuánto? No, pues estoy ganando. En aquel entonces, estamos hablando en el 2000, 2001. Uy, yo todavía no nacía, en realidad, no. Era que yo ganaba con este señor que también le agradezco mucho, 350 pesos a la semana, ¿no? Ahí con los Bulldogs. Luego en la granja igual 350. Y él me ofrecía en aquel entonces 500 pesos. Para mí un montón. Sí, claro. Era más de lo que me podían dar mis papás para venirme a la semana, ¿no? Sí. Entonces éramos muy bien. Empecé a trabajar y seguí con los estudios. Y dentro de esos estudios sale un proyecto de venado cola blanca en el Instituto de Investigación en los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana. Sí. Entonces empiezo a colaborar en varios proyectos de él y del instituto. Entonces, él empieza a comentar, pues aquí tengo un chavo que ya se me va a acabar mi proyecto, pero se va con el tuyo. Y ahí estuve en los proyectos de investigación en aquel entonces todavía estudiando, pero ya me empecé a involucrar en los proyectos de investigación científica, tanto ambientales, lacustres y de fauna silvestre. Wow, pero nunca, o sea, tú nunca pusiste, por ejemplo, una veterinaria, nunca estuviste como médico, así como tal, siempre en la investigación. Claro, y aparte, se divide la medicina veterinaria, tiene un abanico de posibilidades para ejercer la medicina muy grande. Y lo más común es que se dividan los médicos entre los que les gustan las pequeñas especies, los que les gustan las grandes especies, como en mi caso, o los que mezclan la labor de la medicina veterinaria en una clínica. Puede ser en campo, puede ser en la misma clínica, o en la clínica recibes de todo, ¿no? En mi caso yo nunca me vi, por lo mismo que te digo de niño, de que las granjas, de los caballos, de los puercos y eso, nunca me veía tanto, aunque sí lo hago, ya profesionalmente lo haces, pero perros y gatos y más así, no me veía tan
espero no ofender a ninguno de No, mis claro que colegas, no. pero sí se necesita mucha más paciencia, ser más detallista y, como decimos, es ser más modosito, Sí. ¿no? Para tener ¿Y con te las gusta pequeñas especies. o no? ¿Tienes Sí, perros, sí. gatos, tú? Fíjate que no tengo no tengo mascotas. Me encantan los perros, sí he tenido perros, pero mi esposa tiene rinitis alérgica Ya. y no podemos tener mascotas. Y luego, pero acá tengo más de 2,000. Sí, claro. Oye, dime una cosa, aquí te voy a hacer una pregunta que quizá va a ser un poco ortodoxa. No, dime. ¿Tú crees que los animales nos entienden? ¿Crees que ahora sí que son energía de alguien que ya se fue y vuelve a otra? ¿Qué opinas de eso? Sí, estoy convencido, créeme, por tantos años que he visto animales de todo, perros, gatos, de todo. Los animales, estoy convencido de que tienen un alma. No te puedo decir si tienen un espíritu, porque ya estamos hablando de cosas más espirituales. Claro. Pero también creo firmemente que son criaturas de Dios y que tienen un alma. He visto cómo madres, en ese sentido, hembras de alguna especie protegen, cariñan, hasta con los mismos machos, tienen algunos comportamientos. En la veterinaria se llama etología, la psicología de los animales. Tienen algunos comportamientos etológicos que además de que son sintientes, son seres sintientes, sí son. Yo sí digo que los animales tienen alma. Entonces, hay muchos animales que extrañan, por ejemplo, los caballos, los perros. ¿Cuántas veces no hemos visto el comportamiento de muchos de ellos cuando el dueño muere o algo? Extrañan mucho, te dan paz, te dan tranquilidad, muchas cosas. Digo, me ha tocado la fortuna de tener esas sensaciones de los animales hacia un ser humano muchas veces. Oye, ya ves que, bueno, pues yo sí soy bien codependiente de mi Billy bebé, de mi Pomerania, y me dice un amigo, es que le haces daño porque cuando te vas él se pone ansioso. Pero yo lo veo cuando él está conmigo, es el más feliz del mundo y yo soy la más feliz, así que lo siento mucho. Sí, la verdad es que nos complementan las mascotas, nos complementan mucho. Ya. Y si ellos tienen la capacidad de darle amor al ser humano, creo que lo menos que podemos hacer es regresárselas, ¿no? Sin duda. Y bueno, pues en esta etapa reciente de tu vida, habiendo pasado por todo este proceso de la investigación y demás, ¿hace cuánto llegas a un lugar que en lo personal yo crecí en la Félix Ireta? Ah, ok. Yo crecí en la Félix Ireta, yo me despertaba con sonidos y aromas. No me llegaba tanto el aroma porque yo vivía en Virrey casi llegando al puente, pero sí en las noches y en las mañanas se oían los leones. Claro. Y entonces para mí era muy normal ir al zoológico. Y también quiero decirles algo, ya no importa, pero sí lo hice, que cuando llegaba, ya sabes, decíamos aquí, no sé si es una palabra que se sigue usando, pero en los tiempos decíamos, me la salé, que no íbamos a la escuela, nos íbamos al zoológico. Salías de la seco y te ibas al zoo. Sí, claro, y entonces con mi hermano nos encantaba. Y yo me acuerdo que era un lugar mágico, que estaba divino. Yo me fui muchos años de aquí, pero regresé y debo de confesar que me daba un poco de tristeza ver el zoológico cuando volví, porque ya no era el mismo. ¿Cuándo llegas tú al zoológico y qué ha sucedido a partir de que tú llegaste? Muy bien. Yo llego a la dirección del zoológico en diciembre del 2021. Después de estar en la investigación, en la docencia, en la universidad. Llego en 2021 y ¿qué crees? ¿Qué? También me encuentro ese panorama desolador. Pandemia le pegó muy duro al zoológico. Los animales no saben que no se deben recargar, que no deben estar tallando los cuernos en la malla, que no deben patear. Entonces el zoológico necesita un constante mantenimiento. Cambio de tuberías, cambio de mallas y demás, ¿no? Entonces, zoológico es una paraestatal de gobierno del estado que depende de sus recursos propios. ¿Qué significa esto? Que todas las personas con sus entradas o el pago de sus boletos por los atractivos y demás es el recurso que entra al zoológico. De ahí captamos, no tenemos un presupuesto asignado por parte del gobierno, sino hay que hacer maravillas con el dinero que captamos. Wow, fíjate, eso yo no lo sabía. Yo pensaba que sí dependía como de gobierno o algo. Depende, es para estatal de gobierno al estado, pero gobierno del estado en presupuesto solamente paga las nóminas del personal de base sindicalizado y de la estructura y de las nóminas. Sí, nóminas. Todo lo demás. Lo que es servicios en general, electricidad, agua, alimentos, combustibles,
materiales de construcción. Todo lo que se ocupa. Todo lo que no sea nómina. Es autosustentable. Sí, lo tenemos que hacer. Para allá vamos. Para allá vamos. Y cuéntame, ¿qué haces? Porque eres un gran creador de posibilidades, porque Gracias. también debo decir que, bueno, ahora hemos ido en varias ocasiones, mis hijos han tenido algunos proyectos escolares también y han estado ahí, unos buenos amigos que le mando saludos a mis amigos de Logística Morquecho. Hace un rato estuvieron haciendo ahí algunas actividades. ¿Qué has hecho, Julio, para que el Zoológico de Morelia, Benito Juárez, Zoológico Benito Juárez, vuelva a tener vida? Porque es una realidad que se ha visto un cambio interesante. Gracias. Mira, lo primero es esto. Primero decirle a mi jefe, al gobernador, maestro Flor Ramírez, ok, yo sé que es muy difícil que me den dinero. Déjeme hacer. Así está mi plan de trabajo. Llegué a estudiar el zoológico. Y fue donde fui desmenuzando. Hice 3 ejes muy grandes y muy diferentes. El zoológico sí, es la entidad paraestatal de gobierno del estado, la dependencia de gobierno. Luego enseguida es la UMA, la granja, el rancho, porque tiene animales de todos. Tiene exóticos, tiene nativos, tiene endémicos, que quiere decir que son importados, otros son del país, otros son del continente, otros solamente hay en Michoacán y cosas así. Tenemos de todas esas especies hablando de biodiversidad. Y la otra bien importante, es un núcleo de negocios. Al tú tener que generar tu recurso, tus ingresos propios, tienes que voltear a ver al zoológico con esos 3 grandes ejes. Entonces, uno que lo tienes que tomar, eso es un núcleo de negocios. Y en el núcleo de negocios, pues obviamente tienes que hacer tus ingresos, lo que es un negocio, qué capital cuentas, bla, 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 ¿no? Y así fue como salió la necesidad de diversificar los atractivos. Empezamos a crear con esto que viene a nivel mundial muy fuerte, que son las interacciones con un enfoque de educación ambiental. Pues bueno, ¿cómo puedes interactuar con los animales? ¿Cómo le puedes dar a las personas una experiencia única? Claro, sin que deje de ser divertida, pero que aprendan a amar al animal, pero que conozcan cuál es su hábitat, qué comen, cuál es su fisiología, su anatomía. En una charla muy corta les das toda esa información. Entonces, a la vez que le estás dando de comer a las jirafas, te van platicando, oye, tiene 7 vértebras, ¿ves su lengua? Mide más de 30 centímetros. ¿Ves la coloración azul? Pues es para que sea resistente. Todo eso lo empiezas a platicar al visitante y cobras por eso. Claro. Entonces, y ya te deja un poco más de recurso. Metimos la tirolesa, las lanchas de pedales. Empezamos a hacer pequeños cambios que nos dejaron un poco más de recurso y que nos ayudaron a invertir en la infraestructura que comentaba, que pandemia le pegó muy fuerte porque no había lana para invertir, ¿no? Entonces, si no hay lana para invertir, pues no puedes mejorar la infraestructura. Claro, totalmente. Julio, ¿tú qué sientes cada vez que pones un pie en el zoológico? ¿En quién te conviertes al ver todo esto, al ver la evolución, pero también como ser humano, como profesional de este rubro? ¿Qué sientes al llegar al Zoológico de Morelia? Siempre llego con una expectativa diferente, independientemente de que deje cosas que hacer. Siempre llego al zoológico con una esperanza. Con la esperanza, todos los días me levanto con la energía y con fe. Con fe, independientemente de lo espiritual y de lo religioso, con la fe de que ese día voy a hacer algo más, voy a aportar un grano más de arena. Y voy con la esperanza de mejorar el zoológico. Para mí el zoológico es un lugar mágico. Cuando estaba estudiando veterinaria, quería hacer mi servicio social, no se pudo, había una cola muy larga. Entonces, para cuando me aceptaban, ya había terminado la carrera, entonces no podía. Entonces, siempre me levanto pensando con esa esperanza de, acuérdate ese muchacho estudiante de veterinaria que quiso hacer el servicio, no pudo, y que quería mejorarlo de todo a todo. Quiero dejar esa huella en el zoológico con todo el equipo de trabajo que tengo, que es maravilloso el equipo de trabajo, guardaanimales, ingenieros, albañiles, carpinteros, jardineros, todo ese equipo de trabajo que hace posible que el zoológico sea. Creo que así es como me veo, liderando un grupo increíble de trabajo y que la meta está bien puesta. Claro. No está como queremos, pero está mejor que cuando llegamos. Creadores, a todos los que nos escuchan en cualquier otra parte de México, Centro, Sudamérica, hasta donde llega este podcast, yo quiero decirles que sin duda venir al zoológico es producto turístico,
porque no todos los estados de la República tienen un zoológico, ni tantito parecido al que tenemos nosotros. Yo he tenido oportunidad de estar en otros zoológicos en otros estados y me siento muy orgullosa del de Morelia y sobre todo pues de ver cómo se está recuperando y que creo firmemente que todos podemos coadyuvar para que sea mejor. Si nos gustan los animales y creemos en que el medio ambiente, pues ahora sí que es nuestra madre, ¿no? La madre naturaleza y los animales nos enseñan muchas cosas a través de su ejemplo. Y el hecho de que los podamos ver a ellos en espacios donde se les procura, pues sí, dentro de un entorno en cautiverio, pero buscando que sea algo muy parecido a su hábitat natural, vale de verdad el esfuerzo de hacernos un tiempo, llevar, por ejemplo, a nuestros equipos de trabajo a conocer el zoológico, a nuestros hijos, si somos parte de algún comité, invitar a nuestros equipos de comité, si participamos en alguna academia, en alguna escuela, pues invitarlos también y hacer que este pulmón y este lugar tan especial de Morelia siga recuperándose, porque creo que está en franca recuperación y creo que vienen cosas muy interesantes. Y a mí me encantaría, Julio, que nos dejaras para todos los creadores de posibilidades que nos escuchan algún mensaje poderoso. Yo sé que eres un hombre bien echado para adelante. Gracias. Se te nota, sigo tu trayectoria, siempre estoy al pendiente de lo que haces y que le dejes algún mensaje a los creadores que nos escuchan hasta donde llegue este podcast, pues de lo que es tu labor y lo que haces ahí y lo que invitas a los demás a hacer. Claro, la labor en el zoológico es titánica, pero siempre acérquense a un buen equipo, sean equipo, sean líderes, claro, pero sean equipo con sus equipos y van a llegar hasta donde quieran. Para mí es bien importante trabajar en equipo, diversificar el equipo. En mi equipo tengo, repito, abogados, arquitectos, ingenieros ambientales, biólogos, médicos. Entonces está muy diversificado en ese sentido, hombres y mujeres. Entonces, créansela, fíjense un sueño y no paren hasta que lo consigan. Y siempre traten de dejar a donde fuera que lleguen, al trabajo que lleguen, al empleo que lleguen, en la empresa que formen, siempre dejen un buen camino para los que vienen atrás. Siempre dejen dejen un lazo, ¿no? Dejen un buen lazo ahí para que los demás se agarren, se sostengan y siempre sean luz, siempre para los que vienen. Así es. Ese es el mensaje que nos acaba de dejar hoy Julio César Medina Ávila, médico veterinario zootecnista, director del Zoológico de Morelia Benito Juárez, quien hoy es nuestro creador de posibilidades, que ha venido a compartir su experiencia y a invitarnos a todos a seguir siendo parte de esta maravillosa experiencia. ¿Este es tu espacio, Julio? Muchas gracias. Y pues invitar a toda la comunidad a que escuche Creadores. Claro. Por favor, escuchen Creadores, no se van a arrepentir, de verdad, dense el tiempo. Les va a ayudar a abrir un poco más el panorama y la mente. Estamos en Spotify y en YouTube. Síganos en todas nuestras redes y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta entonces. Bye bye.